En 2 semanas voy a cumplir 3 años con este Jack JS4 en mi poder. Voy a contarles cómo ha sido el tema de rendimiento, comportamiento del vehículo, también del tema de repuestos que he usado y los que tengo a mano para tener este vehículo en perfecto estado de funcionamiento. En estos 3 años el vehículo se ha comportado bastante bien, es un vehículo estable en carretera. Lo he utilizado para viajes largos y para la ciudad. Voy a mostrarles el kilometraje que tiene durante estos 3 años, así como el rendimiento de combustible. Al momento tenemos un poco más de 42.000 kilómetros, lo que nos da un recorrido promedio de unos 14.000 kilómetros por año, y tenemos desde el último repostaje de gasolina un consumo promedio de 13.1 kilómetros por litro, lo que nos da casi 50 kilómetros por galón. Aquí he instalado un escáner Bluetooth que me indica que al momento el motor se encuentra frío. No lo he prendido durante esta mañana. Aquí tenemos en la parte inferior el escáner Bluetooth. Al momento tenemos una temperatura de 20 grados Celsius del refrigerante del motor. Eso nos indica que el motor se encuentra frío, y voy a mostrarles que el ventilador del radiador se encuentra funcionando. Ahí se lo ve y también se lo escucha. He hecho una modificación con este cable negro y este conector azul, activando el relé de baja para que el motor no se recaliente en las condiciones de baja velocidad. Esta modificación del ventilador, de activarlo, evita que el motor se sobrecaliente en velocidades bajas. Es verdad que tiene un sistema de activación del electroventilador, pero no funciona tan bien como tener el electroventilador prendido desde un principio, y así evitamos recalentamiento del motor. En cuanto a repuestos y mantenimientos periódicos que he realizado durante estos 3 años, pues hemos hecho el cambio del aceite cada 5.000 kilómetros. También tenemos que tener en cuenta un refrigerante de mejor calidad que la habitual. Un refrigerante de este color rosado tiene una temperatura de ebullición mucho más alta. Aquí tenemos el depósito de refrigerante, y como pueden darse cuenta, es un refrigerante de color rosado. Voy a mostrarles para que se den cuenta que este refrigerante es rosado, y es el que se utiliza en este tipo de vehículos que necesitan, que requieren un refrigerante de mejor rendimiento. También evidentemente tenemos que hacer el cambio del filtro de gasolina. Aquí lo pueden ver, este filtro de gasolina se lo cambia cada 2 años. No hay que olvidarse también de cambiar el filtro de aire en el momento también que se cambia el filtro de gasolina. Un repuesto que aconsejo tener a mano es la banda que corresponde a la banda del alternador del aire acondicionado, y hay que tenerla a mano. ¿Por qué? Porque resulta que esta banda en muchas ocasiones no se la consigue inmediatamente cuando se tiene un problema, cuando se tiene un daño, y se demora a veces de 2 a 3 semanas o incluso más de un mes en traerla en los concesionarios de repuestos originales del automóvil. Por eso les aconsejo que la revisen, ¿sí? Esta banda se identifica con esta etiqueta de acá, se identifica como 5PK 1179. Este 1179 se refiere a la longitud de toda la banda, ¿sí? La longitud de toda esta banda es 1179 milímetros, y el 5PK se refiere a que la banda es una banda plana y que tiene 5 crestas, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta banda deben tenerla a mano para evitarse tener que detener el vehículo cuando esta banda se vaya a romper. Esta banda debe reemplazarse después de los 60.000 kilómetros, pero hay que tenerla a mano por si llega a fallar antes de esos 60.000 kilómetros. En cada inspección deben revisar visualmente que no haya un
resquebrajamiento, un deshilachamiento o una rotura de la banda que les va a dejar con el vehículo parado durante un buen tiempo hasta conseguir la banda si no la tienen a mano. En mi caso me tomó alrededor de 2 meses conseguir esta banda. Voy a mencionarles cuáles son los 20 puntos básicos para que el vehículo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. Con el escáner que ustedes tengan o con un escáner de un mecánico profesional pueden revisar si el vehículo tiene fallas en el motor. Entonces, si quieren utilizar este escáner, van a la sección de Fault Codes y deben correr el escáner. Este se demora aproximadamente unos 20 a 30 segundos. Como pueden darse cuenta, aquí está corriendo el porcentaje de la revisión y aquí al final simplemente van a salir las fallas si las tuviera el vehículo, y de esa manera ustedes pueden cambiar los sensores que se encuentren dañados según los códigos de fallas. En este caso tenemos 0 fallas. El siguiente punto debería ser revisar el líquido refrigerante del motor, que fue el que les mostré. Deben cambiar este refrigerante por completo cada 2 años. También deben revisar el líquido de frenos, deben revisar las palancas que se encuentran al costado del volante para verificar que todas las funciones se encuentran operativas. También deben revisar que funcione correctamente todo el mando remoto, todo el control remoto, para que puedan tener apertura de todas las puertas. Por último, deben revisar la batería constantemente en cada inspección semanal. Deben revisar que estos terminales se encuentren limpios, que no tengan ningún depósito blanquecino o verdoso. Deben limpiarlo en caso de que esté presente. Cuando esta batería ya ha superado los 3 años, está en su fase final de vida útil. En mi caso, en mi experiencia, estas baterías duran aproximadamente unos 4 años.